Este julio y por primera vez en más de una década, los venezolanos votarán en una elección presidencial con un candidato de la oposición que tiene posibilidades de ganar, aunque cabe aclarar que son muy escasas e improbables. En medio de una crisis económica y democrática que ha llevado a más de 7 millones de venezolanos a abandonar el país que los vio nacer, en lo que se ha convertido en uno de los desplazamientos más grandes de la actualidad, Nicolás Maduro, el presidente autoritario del país, ha hecho algo que pocos pensaron que haría: el permitir que un candidato de la oposición, con un amplio apoyo, aparezca en la boleta electoral. Aunque en gran medida es desconocido, el retador lidera varias encuestas, lo que subraya cuántos venezolanos están hambrientos de un cambio profundo. Aún así, son muy pocos los que se hacen ilusiones de que la votación será democrática o justa. Existen además dudas generalizadas de que si las personas se van en bandada a votar en contra de Maduro, este siquiera permitiría que los resultados se hicieran públicos. Venezuela se prepara para votar en un momento en el que el país se enfrenta a cuestiones importantes que resonarán mucho más allá de sus fronteras. El control de sus vastas reservas de petróleo, las más grandes del mundo, restablecer o no las maltrechas relaciones con Estados Unidos, decidir si Irán, China o Rusia pueden seguir dependiendo de Venezuela como aliado clave en el hemisferio occidental, y enfrentar una crisis humanitaria interna que ha llevado a una nación que alguna vez fue próspera en décadas pasadas a un sufrimiento inmenso. Recordemos que la economía venezolana entró en caída libre hace aproximadamente una década, en medio de una mala gestión del sector petrolero y del resto de los recursos del país. Los millones de venezolanos que han escapado también drenó el enorme capital humano con el que el país contaba y ha cortado prácticamente por completo la inversión en una economía donde la intervención del Estado y la falta de una protección jurídica ha destruido el incentivo privado para crear una riqueza. Una crisis que ha sido exacerbada por las estrictas sanciones impuestas por Estados Unidos en el año 2019. Durante años, los venezolanos han sobrevivido tratando de alimentar a sus hijos con escasos ingresos y viendo morir a miembros de su familia por enfermedades prevenibles. El país ha visto multitudes de adultos revisando contenedores de basura en busca de comer, largas colas para conseguir provisiones básicas, soldados apostados frente a panaderías y multitudes enojadas saqueando tiendas de comestibles. Las salas de emergencia se han visto abrumadas por niños con desnutrición severa y bebés que sufren deshidratación debido a la escasez de fórmulas infantiles. El gobierno de Maduro y su base culpan de los problemas del país a adversarios extranjeros, en particular a Estados Unidos, que según dicen está librando una guerra económica contra Venezuela. En fin, la propaganda chavista haciendo de las suyas para mantener a ciertos sectores de la población en la completa ignorancia. Una victoria de Maduro significaría el intensificamiento de la pobreza y la represión en el país. Estimularía un éxodo aún mayor de personas, fundamentalmente hacia Estados Unidos, donde el aumento de esta inmigración se ha convertido en un tema central de las elecciones presidenciales de noviembre. Su oponente, Edmundo González, es un exdiplomático que se convirtió en el candidato sorpresa de consenso de la oposición después de que el gobierno Maduro impidiera postularse a su líder más popular, María Corina Machado. Sus partidarios esperan que pueda ayudar al país a dejar de lado 25 años de chavismo, ese movimiento socialista que comenzó con la elección democrática de Hugo Chávez en el año 1998 y desde entonces se ha convertido en una férrea dictadura que solo ha arrasado con los recursos del país y ha sumido a su población en la miseria, el crimen y la desesperanza. Las encuestas muestran que aproximadamente 2/3 del país se oponen al chavismo y probablemente apoyarán a cualquier candidato que pueda desafiar a Maduro. Antes de la votación del 28 de julio, Maduro tiene bajo el control la legislatura, el ejército, la policía, el sistema de justicia, el Consejo Electoral Nacional, el presupuesto del país y gran parte de los medios de comunicación, sin olvidar también a las bandas paramilitares o los comúnmente llamados colectivos. González y Machado han dejado en claro que son un paquete, ambos impulsados por las mismas ganas de ver caer de forma democrática a la decadente dictadura. Machado ha estado reuniendo votantes en eventos en todo el país, donde es recibida como una especie de mesías, llenando espacios públicos y privados con personas que le hacen súplicas emotivas para que salve el país. González, por otra parte, se ha mantenido más cerca de Caracas, celebrando reuniones y realizando entrevistas televisivas. En una entrevista conjunta, González dijo que aún le sorprende que Maduro le permitió registrarse como candidato y todavía no tiene una explicación clara del motivo.
Y es que si bien Maduro ha celebrado elecciones en los últimos años, una táctica clave ha sido prohibir a rivales legítimos. Las últimas elecciones presidenciales competitivas se celebraron en el año 2013, cuando Maduro venció por muy poco a una figura de la oposición de larga data, Enrique Capriles. En la siguiente votación, en 2018, el gobierno prohibió postularse a las figuras más populares de la oposición, por lo que Estados Unidos, la Unión Europea y otras decenas de naciones se negaron a reconocer los resultados de tal elección. Pero en los últimos meses, el gobierno de Maduro permitió que se llevara a cabo una votación primaria de la oposición, en la que la participación fue enorme y Machado emergió como la clara ganadora. La oposición siempre fue famosa por sus luchas internas. Sin embargo, esta vez logró unirse en torno a Machado y cuando ella no pudo postularse, los líderes de la oposición se unieron por respaldar a otro reemplazo, esta vez el señor González. Varias encuestas realizadas dentro del país mostraron que la mayoría de los encuestados planeaban votar por el señor González, pero Maduro todavía conserva una porción de apoyo dentro de Venezuela y puede motivar a la gente a ir a las urnas con la promesa de alimentos y otros incentivos. La típica táctica de dar migajas pero sin crear ningún tipo de riqueza. Quizás la pregunta más importante, sin embargo, no es si González podría traer suficientes votos para ganar, sino si Maduro está listo o dispuesto a ceder el poder. El gobierno de Maduro se ha visto asfixiado por las sanciones estadounidenses a la vital industria petrolera del país. Y algunos analistas dicen que permitió que González se postulara solo porque podría ayudarlo a influir en Washington para que flexibilizara estas sanciones. La realidad es que Maduro no ha indicado que está listo para dejar el cargo. En febrero prometió a una gran multitud de seguidores que ganaría las elecciones por las buenas o por las malas. Maduro además sacó una propuesta en la legislatura que le permitía suspender la campaña de la oposición en cualquier momento, lo que evidencia el control dictatorial que aún conserva. Desde enero, su gobierno ha detenido o encarcelado a 10 miembros del equipo político de María Corina Machado, mientras otros 5 tienen órdenes de captura y se esconden ahora mismo en la embajada argentina en Caracas. Si Maduro cede el poder, casi seguramente sería el resultado de un acuerdo de salida negociado con la oposición. Realmente nadie cree que exista otra opción. Machado ha argumentado repetitivamente que su principal desafío es hacer ver a Maduro que permanecer en el poder es insostenible y que su gobierno se está quedando sin dinero, que demasiados venezolanos quieren que se vaya y que el chavismo se está desmoronando desde adentro. La mejor opción es una salida negociada, dijo en una entrevista, y cuanto más tarde llegue, peor será. La situación económica del país es terrible. Gran parte de la base de Maduro se ha vuelto en su contra y hay señales de que Maduro teme una ruptura interna. Es que señales claves no faltan, porque recientemente se volvió contra un aliado de alto rango, el ministro de Petróleo Tarek El Aissami, el que fue encarcelado por acusaciones de corrupción, lo que llegó como una advertencia para cualquiera que pudiera desafiarlo desde adentro. Pero pocas personas ven a Maduro tan débil como para verse obligado a irse. Maduro tiene un fuerte incentivo para resistir. Él y otros funcionarios de su gobierno están siendo investigados por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. También es buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ha ofrecido $15 millones por información que conduzca a su arresto. Si Maduro dejara la presidencia, casi seguramente querría estar protegido del procesamiento, algo que podría ser muy difícil de garantizar. Aún así, Machado y González en una entrevista conjunta indicaron su voluntad de negociar una transición pacífica con el gobierno de Maduro antes de las elecciones. Estamos absolutamente dispuestos a avanzar para poner sobre la mesa todos los términos y garantías necesarios, dijo la señora Machado, para que todas las partes sientan que es un proceso justo. Aunque un alto funcionario estadounidense dijo que no había indicios reales de que las conversaciones sobre la salida de Maduro estuvieran siquiera ocurriendo, se atrevió a añadir que el gobierno de Maduro todavía estaba hablando con funcionarios estadounidenses y con la oposición, una señal de que Maduro seguía buscando legitimidad internacional y alivio de las sanciones. Eso podría hacerle cambiar su postura, dijo el funcionario, proporcionando una pizca de optimismo para el futuro del país. Dicho esto, me atrevería a decir que a pesar de que parezca poco probable, es el momento en muchos años que más cerca estamos de ver el fin de esta dictadura. El régimen de Maduro está contra las cuerdas en muchos aspectos que antes lo hacían sobrevivir.
hoy se enfrenta, aparte de una economía paupérrima y una población muy descontenta, a una oposición que nunca había estado tan bien organizada, a sanciones que han tirado al piso los pocos ingresos del petróleo que aún le quedaban, a una merma en el apoyo que China le daba a la dictadura, y por supuesto, para sumir más nubarrones a esta tormenta, está el factor de los cárteles de la droga, que pululan en el país y que representan ahora un problema para el propio gobierno chavista. Ahora, el mayor miedo que Maduro debería tener es a luchas internas y a las traiciones que se estarán formando en las filas del chavismo. Nadie quita que dentro de estas filas, en el que si cae la dictadura, cae la cabeza de todos, están muchos de sus miembros más importantes negociando ahora mismo con la oposición a una salida del poder con garantías. Y de esa ventaja es de la que Maduro debería aprovecharse si no quiere ver su cabeza rodar como la de otros dictadores. Ser el primero en buscar su salida del poder le puede garantizar seguir con vida o retirarse a algún lugar fuera del marco venezolano. Quizás a alguna embajada que lo acoja o un pasaje directo a Cuba u otra república bananera. Obviamente, este no sería el final más justo que debería tener un régimen que destruyó a un país rico y que asumió a su gente en la miseria. Es obvio que el sentimiento de impotencia entre nuestros hermanos venezolanos estaría presente, pero es, a la vista y dado las oportunidades que se han presentado, el camino más pragmático para que Venezuela vuelva al camino de la democracia y la prosperidad. Y ahora tu turno ha llegado. ¿Crees que realmente Maduro deje el poder de perder las elecciones o consideras que simplemente Maduro está permitiendo elecciones para legitimizarse de una vez y por todas? ¿Crees que por fin llega el fin de la dictadura de Maduro? Deja tus respuestas en los comentarios, los voy a estar leyendo. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao!